Capítulo 125. Desarrollo municipal. ¿Qué puedes decirme de las personas que enviaron?, preguntó Roland. Así es, por favor, eche un vistazo a continuación, dijo el ministro adjunto señalando el fondo del pergamino. Hasta ahora se enviaron 10.000 personas al pueblo fronterizo. La mayoría de ellos pertenecen al rango de siervos, de acuerdo con su petición, todos han sido ubicados fuera de la ciudad. Los 35 artesanos han sido colocados bajo el mando de Carl y sus hogares están todos ubicados en el distrito de la nueva civilización. Baroque dijo estos raros términos. ¿Pero Su Alteza Real está realmente bien? Pensé que esa zona había sido especialmente preparada para las brujas. Las personas que he enviado para difundir las noticias sobre el refugio seguro no han regresado todavía, su progreso ha sido más lento de lo que yo hubiera imaginado. Así pues, las primeras casas se utilizarán para los artesanos y sus familias, todavía podemos construir más después. El plan de Roland era renovar todo el pueblo fronterizo, las casas de madera y las cabañas de barro se convertirían en casas de ladrillo, mientras que al mismo tiempo dejaría suficiente espacio para calles anchas entre las casas, en lugar de los callejones que tenían ahora, que eran lo suficientemente anchos para que solo 2 personas caminaran lado a lado. Entendido. Asintió Baroque con la cabeza. Su Alteza, he oído que también hay vacas y ovejas siendo transportadas aquí. Ah, eso es cierto. Pero no ahora, los dejé llegar deliberadamente unos días más tarde, se reunirán con los pastores. Ellos serán enviados a los pastizales entre la muralla occidental de la ciudad, el bosque oculto y la cordillera infranqueable, que debe ser una buena zona para convertirse en un pastizal. Debemos reabrir la zona destruida de la muralla de la ciudad y usarla como salida. Después de todo, la muralla solo es útil durante los meses de los demonios. Por el momento, finalmente tenían suficiente gente y dinero para romper el cuello de botella y permitir que el pueblo fronterizo se desarrollara aún más, por lo que Roland finalmente pudo usar todo su conocimiento sobrenatural. Llamó a uno de los guardias a su despacho y les ordenó: ve a buscar a Carl y dile que me vea en la oficina ejecutiva, supongo que si no está en la mina, seguramente estará en la nueva zona fuera del pueblo. Media hora después, Carl entró en la oficina y saludó a Roland. Su Alteza. Han pasado casi 6 meses desde que había visto al albañil por primera vez y desde que había sido reclutado como personal del ayuntamiento, podía ser considerado como el funcionario más ocupado en el último semestre. Primero tuvo que presidir la construcción de las murallas de la ciudad, y luego las casas del nuevo distrito y los cobertizos temporalmente de madera para los nuevos habitantes del pueblo fronterizo. Ahora, con su silueta de 35 años, reveló los primeros mechones plateados y su piel también comenzó a oscurecerse por estar siempre fuera. Pero el espíritu que Roland había visto ardiendo en él en su primer encuentro seguía ardiendo tan fuerte y ardiente como antes. Que un nuevo ambiente podría cambiar rápidamente a un hombre era cierto. Hace solo 6 meses Carl seguía tratando de esconderse, claramente ocupado escapando de los problemas. Pero ahora, como experimentado comandante de proyecto que personalmente había estado a cargo de varias personas, incluso sus gestos mostraban algunos indicios de su sensación de poder. Pero lo que Roland apreciaba más, era que siempre estaba dispuesto a aceptar los pensamientos de otras personas. Roland reconoció su saludo con una sonrisa. Por favor, siéntate y ven a echar un vistazo a esto. Le entregó unos bocetos que había dibujado previamente. Verás, necesito que construyas algo nuevo para mí. Este edificio parece un almacén. Bueno, construyéndolo con su base colocada sobre pilotes estaría a salvo contra inundaciones inminentes. Carl rápidamente hojeó el primer boceto y luego se volvió hacia el segundo y después de mirarlos durante un rato preguntó: ¿se supone que esto es un horno? Sí, necesito que construyas más de 5 de estos hornos cerca de la mina de la ladera norte, que serán necesarios para calcinar el cemento y para quemar ladrillos de barro. Por lo tanto, tienes que encontrar un lugar vacío que todavía tenga buenos canales de transporte y el área debe ser lo suficientemente amplio para que después se puedan construir algunos hornos más allí.
Carl volvió a mirar el último boceto y frunció el ceño inmediatamente después de verlo. ¿Esto parece ser alcantarillado? No, también hay un techo y paredes, y el área detrás de ella parece un estanque. Su Alteza Real, parece que no puedo entender esto. Roland se rió. Este es un inodoro, y también será su proyecto de construcción de la más alta prioridad. ¿Un inodoro?, pensó Carl. Alteza, ¿dónde planea construirlo? Para esto, usted ya tiene habitaciones colocadas en su castillo, y sus asistentes son responsables de la limpieza de ellos con regularidad. La mayoría de los aldeanos ni siquiera los utilizan, en cambio, lo están haciendo directamente fuera de sus casas. Explicó Carl. Lo mismo sucede con los ciervos, que pueden descargar directamente su inmundicia en el río Red Water, y el río luego se llevará su suciedad a la distancia. Por lo tanto, ese era el olor fuerte que se olía hoy en el muelle. Roland sacudió la cabeza, tratando de borrar estos pensamientos desagradables. Si ese es el caso, tenemos que cambiar este mal hábito lo antes posible. ¿Mal hábito? Carl todavía no parecía entender lo que quería decir el príncipe. Para un plebeyo que estaba acostumbrado a orinar en cualquier lugar, era naturalmente difícil para ellos comprender lo hermoso que podía ser un paseo casual sin tener que temer pisar una mina terrestre. Roland criticó en privado. De todos modos, solo tienes que seguir estos bocetos, ya he marcado aproximadamente su tamaño, por lo que solo tienes que utilizar esta distancia. Dentro de la vecindad del distrito de la vertiente de madera, debes construir por lo menos 4 inodoros, siempre 2, lado a lado. Además, la pared en el medio de la zanja debe ser construida con ladrillos, mientras que las paredes exteriores y el techo tienen que ser construidos con madera. De esta forma se puede ahorrar mucho cemento. Su Alteza quiere construirlos uno al lado del otro, eso. Dijo Carl lentamente, evidentemente, pensó que hablar de este tema sucio con Su Alteza claramente degradaba la dignidad de la realeza. ¿Pero qué debemos hacer si no los usan? Daré órdenes que tendrán que seguir. Solo tienes que construirlos, yo me encargaré del resto. Está bien, si ese es el caso. Dijo Carl, asintiendo con la cabeza. Hay otro asunto que quiero discutir con usted, Su Alteza Real. ¿Puedes hablar? El gremio masons fue obligado a disolverse y ahora hay mucha gente como yo, que decidieron abandonar la ciudad del rey. Me gustaría escribir unas cuantas cartas a los albañiles que ya saben dónde fui y tratar de reclutarlos al pueblo fronterizo. Todos ellos tienen su propia área de especialización, por ejemplo, para el horno, les yacería la mejor en ello. Sin embargo, Su Alteza no sé. Ese no es ningún problema. Dijo Roland inmediatamente. Reclutaré a todos los albañiles que puedas atraer y se les pagará de acuerdo con su experiencia y habilidades, y también tendrán la posibilidad de entrar en el ayuntamiento. Gracias por su generosidad. Carl se inclinó una vez más y luego se fue. Cuando el albañil había salido de la sala, Roland comenzó a escribir su plan para el manejo de los siervos y cómo quería disolver el sistema de esclavitud. La población del pueblo fronterizo ya había empezado a aumentar rápidamente, sin embargo, mientras tuviera que depender de la importación de alimentos, el pueblo estaría en peligro si se produjera un desastre natural o se cortara el camino hacia las otras ciudades. Por lo tanto, además de aumentar y desarrollar la industria, el desarrollo en el área de la agricultura era una prioridad aún mayor. El pueblo fronterizo tenía que alcanzar el nivel de autosuficiencia lo antes posible. El príncipe creía que tan pronto como pudiera implementar sus ideas, los siervos podrían convertirse en campesinos y, combinados con las semillas mejoradas de Leeds, el área alrededor del río Red Water pronto se convertiría en un océano de trigo dorado. En cuanto a la alta prioridad del baño, también tenía que ver con el desarrollo de la agricultura, con suficiente gente, tierra y semillas. Lo último que todavía necesitaba era el tipo adecuado de fertilizante. Roland sin duda sabía lo difícil que era producir fertilizantes a partir de excrementos humanos y de animales. Tenían que limpiar regularmente el estanque de almacenamiento, pero también tenían que depender del estiércol humano. Al final, era claramente incómodo.
Pero por ahora no tenía ni idea de cómo producirlo a nivel industrial, por lo que, por el momento tenía que confiar en este fertilizante natural y orgánico puro. Al menos el estiércol animal y humano ya había sido utilizado durante mucho tiempo, incluso durante el siglo XX, algunas de las zonas rurales todavía estaban utilizando este fertilizante tradicional. Muchas personas solo tenían muy poco conocimiento sobre fertilizantes, la gran mayoría de ellos solo pensaba que un taburete era una cosa sucia, y que nunca deberían creer que además de provocar náuseas podría tener algún efecto útil. De este modo, para cultivar los campos cada año, los agricultores seguían utilizando el sistema de 3 rotaciones. Para ello un pedazo de tierra cultivable se dividiría en 3 partes, turnándose para la siembra de primavera, la siembra en otoño y la fase de reposo. Todo esto se hizo para evitar el agotamiento de la fertilidad del suelo debido al uso constante. Capítulo 126. Transformación del trigo. Para las aldeas y pueblos pequeños, no importaba si utilizaban o no el sistema de rotación. Sin embargo, para las grandes ciudades donde la tierra circundante era escasa, este sistema desperdiciaba mucha tierra. Por ejemplo, Ciudad Plateada, Montaña del Dragón Caído y Ciudad del Rey eran tales lugares, por lo que cada mes tenían que importar grandes cantidades de grano de otras ciudades. El primer paso en el uso de fertilizantes era recoger el estiércol. Esta fue también la razón por la que Roland decidió establecer los baños públicos lo antes posible. Con los inodoros, podría reducir la propagación de enfermedades e incluso embellecer el ambiente de vida. Era una acción simple, pero ofrecía tantas mejoras. Su objetivo era que los sanitarios ya estuvieran construidos para el momento en que se enviara el resto de los nuevos ciudadanos. En cuanto a enseñarles cómo utilizar el compost 1 y cultivar la tierra cultivable, Roland decidió seleccionar un pequeño grupo de agricultores experimentados durante los próximos días y enseñarles el sistema primero. Después de todo, la tierra todavía estaba en su fase de limpieza, y todavía necesitaría al menos una semana antes de que fuera utilizable. Después de terminar todo el trabajo a mano, decidió ir a reunirse con Leaves en el jardín de atrás y echar un vistazo a sus experimentos. Dado que Leaves había mejorado todas las categorías de semillas, se podían ver muchos tipos diferentes de cultivos en el jardín. También había seguido la sugerencia de Roland y dividido su área de cultivo en varios bloques pequeños, a los que se les dio un número. Con esto, pudo comparar los desarrollos de 2 grupos de cultivos de prueba. Cuando Roland entró en el patio, se sorprendió por la imagen del trigo dorado y deslumbrante que se balanceaba en el viento frente a sus ojos. Su Alteza Real. Cuando Leaves, que estaba en cuclillas junto a uno de sus cultivos, se dio cuenta del príncipe, se levantó de inmediato y se inclinó en saludo. ¿Estos son los resultados de tus mejoras? Hizo un gesto con la mano tratando de impedir que Leaves pasara por el ritual de saludo y luego fue a recoger una de las plantas de trigo, sintiendo la cariopsis de 2 con los dedos. Eliminando así la necesidad de siembra, y si pudieran crecer aún más, obtendría más hojas verdes, mejorando la fotosíntesis y reduciendo los requerimientos de la tierra. Pero en la actualidad, los gruesos y sólidos tallos de trigo junto con sus ramas ocupaban mucho espacio. Además, las espigas de grano solo crecían en la parte superior de los tallos y ramas, que no era lo que había imaginado originalmente. Tal vez, debo pedirle a Leaves que la transforme como vides de uvas. Roland pensó, después de todo, Leaves nunca había visto verdaderos plátanos, pero las uvas no eran un producto raro dentro del reino de Greycastle, y mientras tuviera una imagen sería fácil de imitar. Las semillas de estas 3 plantas de trigo no pueden utilizarse para siembra, explicó Leaves. Lo he probado ya, pero las semillas no germinarían después de sembrarlas. Sin embargo, todavía se pueden cosechar varias veces. Usted ve los granos, son los del segundo lote. Que no se puede germinar significa que cada planta sería un árbol de trigo único y que Leaves tendría que crear personalmente cada árbol, por lo que, para la situación actual, no tenía ningún valor real. Has hecho un gran trabajo. La planta de trigo con la gran espiga de grano será llamada El Dorado. Voy a crear un campo de prueba para ti al sur del río Redwater, que estará rodeado de cercas y tablillas para ocultarlo de la vista de otras personas.
Espero que pronto podamos cosechar un lote de El Dorado. En cuanto al jardín, puedes seguir usándolo para mejorar y crear nuevas variedades de trigo. También se me ocurrieron muchas ideas nuevas, no solo para los cultivos de trigo sino también para las uvas. Dijo Roland. Por desgracia, Liz solo tenía una comprensión a nivel macro de las características de un cultivo, por lo que solo podía cambiarlo para obtener más frutas, sabor más dulce, ramas más densas y así sucesivamente. Si pudiera entenderlo en un nivel micro, no solo sería capaz de manipular los genes, no sería capaz de afinarlos con precisión. De tal manera que las plantas pudieran absorber luz incluso aparte del espectro visible, como rayos ultravioletas, rayos X e incluso radiación ionizante para la fotosíntesis, obteniendo una salida directa de almidón, glucosa, sacarosa y otras sustancias almacenadoras de energía, para que pudiéramos cosechar directamente lo que se necesita. Durante la noche, el príncipe encendió una hoguera cerca del río Redwater y dejó que Carter y sus guardias reunieran a todos los siervos. Un enorme caldero de más de 128 litros de capacidad fue traído y colocado en el marco de un nuevo horno de lodo simple para cocinar sopa de arroz sobre el fuego. Con el fuego a su espalda, los siervos solo podían ver la estrecha imagen de su nuevo señor, y en el momento en que se dieron cuenta de él, temerosamente bajaron la cabeza. Solo algunos de ellos fueron lo suficientemente audaces como para mirar secretamente al príncipe de vez en cuando. Roland, que estaba de pie frente a la hoguera, comenzó a anunciar sus nuevas reglas a la multitud de más de 1000 personas. Soy Roland Wimbledon, el cuarto príncipe del reino de Greycastle, el señor del pueblo fronterizo y el gobernante de los territorios occidentales. Hoy fueron convocados aquí. El día que vinieron a mi territorio fue su día de suerte. Mientras trabajen duro, pueden romper con su actual estatus y lugar. Así es, les daré una oportunidad para deshacerse de su condición de esclavos, convirtiéndose en gente libre. Al oír esto, entre los siervos estalló un alboroto. Los siervos sabían claramente lo que significaba un estatus de persona libre, ya no podían ser cruelmente maltratados por sus dueños, sin ningún descanso siempre obligados a seguir cultivando sin cesar, y ya no tendrían que entregar las cosechas producidas en sus campos a sus dueños, y sus hijos e hijas ya no serían convertidos en la siguiente generación de siervos. Roland esperó un momento para dejar que se calmaran y luego continuó. A partir de mañana, cada uno de ustedes recibirá un campo fijo asignado, y al mismo tiempo alguien les guiará en el proceso para obtener una mejor cosecha. En el primer año, el 30% de su cosecha les pertenecerá, mientras que el otro 70% pertenecerá al pueblo fronterizo. Las personas que obtengan los mejores resultados de la cosecha serán promovidas a personas libres. Después de convertirse en un hombre libre, su familia estará exenta de la esclavitud y entonces ustedes podrán decidir si desean continuar la agricultura o si desean encontrar otra ocupación en el pueblo. Será su propia decisión. Si deciden seguir cultivando, el 20% de su cosecha pertenecerá al pueblo fronterizo como renta, mientras que el otro 80% les pertenecerá a ustedes mismos. Más tarde ustedes podrán comprar sus terrenos y entonces ya no tendrán que transferir ningún alimento al castillo. Después de que su última palabra se desvaneció, solo pudo oírse el sonido de la respiración hasta que alguien gritó. ¿Su Alteza Real fue lo que dijo realmente cierto? Por supuesto. Contestó Roland, haciendo hincapié en cada palabra. Como señor, nunca engañaría a mi pueblo. Su Alteza Real es misericordioso. Algunas personas no podían evitar decir en voz alta, entonces el sonido rápidamente se hizo más fuerte. ¡Viva Su Alteza Real el Príncipe! De repente, el primer siervo delante de él se arrodilló, seguido luego por la segunda persona, luego la tercera persona. Hasta que toda la masa de personas se arrodilló delante de él, todavía llamando a su nombre, cada vez más fuerte. Hasta que miles de voces se convirtieron en el mismo ritmo. Su Alteza Real el Príncipe. ¡Viva el Príncipe! Al oír a la multitud comprender con tanta claridad su intención, ya no había necesidad de arrastrar las cosas por más tiempo, pensó el príncipe. Él aplaudió con las manos y luego dijo al guardaespaldas detrás de él.
Trae la comida. Capítulo 127. Wendy. Cuando Roland se quedó dormido, Niktinga salió de la niebla, se acercó a su cama y enderezó suavemente la colcha, cubriendo su brazo expuesto. Luego, por un momento, se quedó en silencio junto a la cama, observando a Roland durmiendo, y luego se deslizó silenciosamente por el suelo, de vuelta a su habitación. ¿Aún no estás dormida? Viendo a Wendy sentada en la cama y leyendo, Niktinga estaba un poco sorprendida. Me temo que harías algo estúpido. Wendy la fulminó con la mirada. Su Alteza Real no es un niño, ¿es realmente necesario que cuides de él hasta que quede dormido? Su Alteza Real ha enviado gente a otras ciudades para difundir la noticia de que la Asociación de Cooperación de Brujas está aquí, así que tengo que estar a su lado en caso de que alguien que oyó las noticias acerca de las brujas ahora quiera hacerle daño a su Alteza. Niktinga recogió una toalla húmeda y limpió su cara con ella. Continuó abriendo el cinturón rojo alrededor de su cadera, quitándose las bandas de su muñeca de cuero y su armadura, luego finalmente se quitó su ropa blanca. Este vestido era la creación más reciente de su Alteza, con un abrigo con capucha de color blanco puro ella no reuniría demasiada atención y, por lo tanto, era la ropa adecuada para un asesino, al menos era lo que pensaba. Niktinga colgó cuidadosamente su ropa, alisando cada pliegue. Después, envolvió su cuerpo atractivo y curvilíneo dentro de un pedazo de muselina fina. En su vientre plano y muslos ni siquiera un solo rastro de grasa podía ser visto. No hay posibilidad de que ocurra un accidente, dijo Wendy, dejando el libro. Hay hermanas dentro del castillo y guardias fuera de patrullaje y, además, ¿no pusiste una piedra debajo de la almohada? Nunca puedo entender cómo puedes tocar tal cosa. Bueno, todavía soy responsable de asegurar su seguridad, dijo Niktinga mientras se sentaba en el borde de la cama, quitándose las botas y revelando sus piernas jóvenes y esbeltas, luego se recostó y se volvió hacia Wendy. ¿No escuchaste lo que dije la última vez? Suspiró Wendy. Verónica, somos brujas. Lo sé, Wendy. Niktinga asintió con la cabeza. Sí, somos brujas. Y su Alteza Real dijo que se casaría con una bruja, esto salió de su propia boca, y no fue una mentira. Por supuesto, esta información no podía ser dicha a la ligera, esto solo podría ser utilizado como último recurso, por lo que Niktinga no lo revelaría. En su corazón, le pidió perdón a Wendy y luego cambió de tema. ¿Cuál es tu impresión de la iglesia? ¿Por qué de repente preguntas eso? Al oír esta pregunta, Wendy claramente se sobresaltó. Cuando estuve con su Alteza en el castillo de la fortaleza, el sumo sacerdote le hizo una visita y se ofreció a apoyarlo en la conquista del trono. ¿Cómo respondió? La voz de Wendy se tensó. ¿O te ordenó que te fueras antes del comienzo de la conversación? Niktinga sonrió y sacudió la cabeza, diciendo suavemente. Él solo me pidió que evitara el rango de la piedra de la retribución de Dios, y su Alteza Real no lo llevaba en él. Wendy, su Alteza no aceptó la invitación de la iglesia, él rechazó su oferta. Esta última se sintió aliviada, entonces dijo con un poco de melancolía. Desafortunadamente, nuestra ayuda a su Alteza es limitada, a diferencia de la iglesia, cuyas fuerzas cubren todo el continente. Si su Alteza Real hubiese aceptado su oferta, me temo que pronto podría sentarse en el trono. Solo Dios sabe. Su Alteza dijo que el sumo sacerdote solo hablaba un montón de tonterías, que nadie debía confiar en él. Interrumpió Niktinga. Hubo otro asunto importante. Sacando las píldoras rojas y negras. En la niebla, las píldoras tienen el mismo color que la piedra de la retribución de Dios, esto es inconcebible. Ambas sabemos que las hermanas que fueron descubiertas como brujas se tragarían la piedra de la retribución de Dios, que no es diferente de cometer suicidio. El sumo sacerdote dijo que las píldoras fueron producidas dentro del salón de plegarias en la ciudad santa, y recuerdo que vivías allí en un monasterio. ¿Alguna vez has oído hablar de tal organización?
Wendy había ayudado a Nightingale a abandonar Ciudad Plateada y durante su carrera había preparado trampas para los villanos hambrientos de recompensas que lo seguían, al mismo tiempo también era una especie de venganza. Un método era obligarlos a tragarse sus propias piedras de la retribución de Dios. Después de que el villano se la tragase, pronto moriría, todo su cuerpo se enrollaría como si estuviera sufriendo de deshidratación, y se vería como un pez expuesto al sol abrasador. Nunca oí hablar de algo así. Wendy cerró los ojos y comenzó a decir lentamente. Desde el primer momento que recuerdo, he vivido en un monasterio en la antigua Ciudad Santa, rodeada de altos muros, sin vista del cielo más allá. Todo nos fue enseñado con hospitalidad por las monjas, cosas como la lectura y la escritura o la comprensión de los mapas. Todavía recuerdo el nombre de mi maestra, Faria. Una vez nos dio un libro para leer, fue la introducción especial sobre la antigua Ciudad Santa. Había iglesias en la ciudad, monasterios, bibliotecas, salas conmemorativas y paredes heroicas, pero nunca he oído hablar de un salón de plegarias en la ciudad. Viví en el monasterio por más de 10 años, hasta que ocurrió el accidente. Wendy ya había mencionado previamente a Nightingale que el monasterio fue un día atacado por una bruja y muchas personas también murieron durante ese ataque. Aprovechando todo el caos, Wendy pudo salir del monasterio. Tampoco sé qué bruja tuvo tanto valor como para atreverse a desafiar a la iglesia por sí sola, pero al menos te salvó. No, Verónica, ella provenía de dentro de la iglesia. Señaló Wendy con la cabeza. Ella era como yo, miembro del monasterio. ¿Qué quieres decir? Las niñas que vivían en el monasterio podían dividirse en 3 grupos, un grupo formado por personas como yo, que se quedaron desde temprana edad en el monasterio, sin saber sus propios orígenes. Otras eran huérfanas que vivían en la calle y fueron adoptadas por la iglesia local y luego enviadas al monasterio, y el último grupo consistía en niñas vendidas a la iglesia por sus propios padres. Estábamos todos separados por edad y colocadas en diferentes barrios, e incluso la enseñanza no era la misma. Desde temprana edad aprendimos a reconocer las palabras, de 10 a 14 años estudiamos villancicos y después de los 14 años fuimos educadas en la etiqueta. Las clases tempranas fueron llamadas las clases de alfabetización por las monjas, y las clases más viejas fueron llamadas la clase del coro y la clase de la ceremonia. Una vez que nos volvíamos adultas, seríamos enviadas lejos del monasterio. Esta fue la primera vez que Nightingale escuchó a Wendy hablar de esto. Antes, Wendy nunca había explicado su experiencia durante su vida en el monasterio. Durante los primeros años, a menudo podía escuchar a otras chicas gritando durante la noche, los gritos salieron de la dirección de las clases de coro y ceremonias. No entendí lo que estaba pasando hasta que tuve edad suficiente para entrar en las clases de coro. Entonces me enteré de que durante las noches los rangos más altos de la iglesia visitaban el dormitorio, siempre arrastrando a unas cuantas chicas de sus camas, y solo al amanecer del día siguiente las devolverían. Pero a veces, no todas las chicas volvían de nuevo. Nightingale apretó los labios. Por supuesto, claramente sabía lo que Wendy quería decir. Este tipo de cosas sucedería 1 o 2 veces al mes, con frecuencia incluso 2 días sucesivos. Entonces fue el día que fui seleccionada. Fue Faria quien me sacó de la habitación, susurrando todo el tiempo en mi oído que yo debía soportarlo, todo se pondría bien. Me arrastraron hasta la esquina del jardín, donde se construyó una habitación a medio metro. La habitación estaba iluminada, a un lado podía ver cómo las chicas de la clase de ceremonias estaban siendo torturadas, había de 4 a 5 hombres. Su voz se estremeció levemente. Cuando se acercaron a mí, una de las mujeres repentinamente estalló de sus grilletes, agarrando al hombre más cercano a ella, lo agarró por el cuello y lo mató como si fuera un pollo, torciendo su cuello fácilmente. ¿Ella había despertado? No lo sé. Wendy sacudió la cabeza. Esos hombres se habían quitado la ropa, pero todavía llevaban la piedra de la retribución de Dios alrededor de sus cuellos, pero ella todavía era capaz de matar uno tras otro. A uno de ellos parecía querer despellejarlo vivo, desgarrando parte tras otra, mientras él aún vivía. Las últimas palabras que dijo antes de su muerte fueron:
Un extraordinario. Los gritos de los hombres alertaron a los guardias y a Faria que estaba fuera de la habitación. Inmediatamente abrieron la puerta de hierro y entraron corriendo, pero la escena delante de ellos los arraigó en el acto, mientras que la otra mujer se precipitó directamente en su dirección. ¿Era una bruja?, preguntó Nictíngale emocionada. ¿Los guardias tampoco eran oponentes para ella? La diferencia era simplemente demasiado grande. Más tarde supe que esos guardias pertenecían al ejército de jueces. Uno de ellos sopló su silbato mientras el otro sacó su espada. Sin embargo, cuando el primero dejó de sonar su silbato, ella ya había dado un paso delante de él y había penetrado en su pecho con su brazo. Frente a ella, sus armaduras no eran más que una delgada hoja de papel. Capítulo 128. Prueba de píldora. Entonces cogió la espada del juez, apuñaló a Farisa y dividió al otro juez en dos mitades, incluso cortando la espada del guardia en dos. Sin embargo, el silbato había alertado a todo el monasterio, muchos guardias que llevaban lámparas de aceite estaban en camino hacia nosotros. Luego le quitó la ropa a Farisa y las usó ella misma, luego tomó el arma de otro hombre y caminó en dirección a los apresurados guardias por sí misma. Me senté en la habitación llena de un desastre sangriento por un tiempo antes de que finalmente me recuperase. Descubrí que uno de los muertos estaba a cargo de las llaves de la entrada del monasterio, así que fui y saqué las llaves de su ropa. Al mismo tiempo, también los despojé de sus piedras alrededor de sus cuellos. Yo no sabía qué efectos tenían, solo pensé que podría ser capaz de venderlas por un poco de dinero con su apariencia cristalina. Las monjas del monasterio, los guardias y los jueces fueron todos atraídos por esa otra mujer, y así pude llegar escondida a la puerta trasera sin que nadie se diera cuenta. Allí, tuve que probar varias llaves antes de que finalmente encontrara la llave correcta para abrir la puerta y huir del monasterio. Más tarde, solo pude vender una piedra, porque el resto de ellas me fueron arrebatadas. Así que tuve que confiar en las 10 monedas de plata real que había conseguido por una piedra durante mi viaje. 2 años más tarde, llegué a la región Brisa del Mar y tuve que parar, también fue el momento de mi despertar. Wendy hizo una pausa por un tiempo. Es toda mi historia. Nictíngale sostuvo silenciosamente las manos de Wendy por un largo rato, hasta que ella preguntó: ¿qué pasó con las otras mujeres en la iglesia? Quizás todas murieron, o pudieron escapar como yo. Había preguntado alrededor, pero solo descubrí que la iglesia había dicho que hubo un incendio en el monasterio y que tenían que cerrarlo. Nadie lo sabía y aún más, a nadie le importaba lo que les había sucedido a las chicas. Todas habían sido abandonadas. Nictíngale usó una voz tranquilizante mientras sostenía a Wendy en sus brazos. Ahora nos tienes. Todo se pondrá bien, así que duerme, Wendy. Después de un largo tiempo, finalmente escuchó un suave «ah». A la mañana siguiente, Roland entró en su oficina bostezando. Allí vio a Nictíngale sentada como siempre junto a su mesa, pero esta vez tenía una expresión seria en su rostro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Alguna vez ha oído hablar de algo llamado un extraordinario?, preguntó. Viendo al príncipe sacudir la cabeza, Nictíngale repitió la historia que había oído ayer de Wendy. Si no hubiera tenido su despertar, no podía imaginar a una joven que pudiera decapitar tan fácilmente a un juez fuertemente armado. Una bruja que no está influenciada por la piedra de la retribución de Dios. Después de escuchar, Roland pensó durante un tiempo acerca de lo que había oído de Wendy y comenzó a pensar en su propia categorización de las habilidades de las brujas. Tal vez pertenecía al tipo de brujas de autoejecución. ¿Qué tipo? Roland sacó un trozo de papel de su cajón y se lo entregó. Hice una clasificación básica de sus habilidades basada en la forma en que usan su magia. Una bruja de autoejecución consume constantemente su poder mágico y se fortalece. A pesar de que todas las brujas obtienen su condición física mejorada debido a su magia, las brujas del tipo autoejecución son mucho más poderosas en este aspecto. Si capto bien, entonces Crowell también debería pertenecer a la categoría de un extraordinario a los ojos de la iglesia. Scroll.
Nightingale no lo podía creer. Pero ella no es buena en la lucha, ¿verdad? Roland terminó su sentencia. Esta clasificación no juzga la fuerza personal de una bruja y tampoco es necesariamente correcta, son solo mis pensamientos personales y especulaciones. Como una bruja de autoejecución, realmente podría causar muchos problemas a la iglesia. Sin la protección de la piedra de la retribución de Dios, ella podría fácilmente matar a un escuadrón de jueces o destruir a solas la iglesia de una pequeña ciudad. Pero al final, el poder de una persona es todavía limitado, y la proporción de brujas que despiertan una capacidad de autoejecución es mucho menor que los otros dos tipos. De lo contrario serían las brujas quienes estarían cazando a los creyentes de la iglesia. Había hablado con facilidad, pero cuando pensaba en las píldoras rojas y negras, todavía tenía una vaga sensación de malestar. Había claramente solo algunas brujas de clase extraordinaria, durante los últimos cientos de años, no puede haber más de una docena, ¿verdad? Mientras hubiera 2 o 3 tipos de automejoramiento, fácilmente podrían causar un gran caos para la iglesia. Por ejemplo, podrían fácilmente aprovechar anualmente los meses de los demonios. Durante este tiempo, la iglesia concentraría toda su energía en la defensa de Hermes para que pudieran atacar las instalaciones de la iglesia en otras ciudades como iglesias, sacerdotes, monjas y luego matar a todos ellos. Así que después de repetirlo durante varios años, el número de seguidores de la iglesia se habría reducido considerablemente. Sin embargo, además del encuentro de Wendy con un extraordinario, Roland nunca había oído hablar de un contraataque de las brujas contra la iglesia. Además, el hogar durante la infancia de Wendy fue incendiado y el paradero de todas las monjas y las mujeres eran desconocidos. La iglesia nunca se quedaría quieta, pensó, tal vez ya han descubierto una medida contra la clase extraordinaria, y tal vez esas 2 píldoras eran parte de ella. Ahora importaba lo que fuera, tenía que probar primero esas píldoras. Llegando a esta conclusión, Roland llamó a uno de sus guardias y lo envió a las cárceles a conseguir que uno de los presos viniese junto con Carter. Colocó el sitio de prueba fuera de las murallas de la ciudad. Por si acaso, Roland transfirió a 4 miembros del primer ejército para rodear el sitio de prueba, armados y siempre alertas. Además de él y Nightingale, también estaba Anna y Nana en la estación junto a la muralla. Mientras el otro no tuviera una piedra de la retribución de Dios, el muro de fuego color verde de Anna sería suficiente para garantizar su propia seguridad, mientras que Nana podría proporcionar el tipo de tratamiento más eficiente. No tendrás ningún problema, ¿verdad? Roland se inclinó hacia adelante sobre el borde del muro y preguntó a Carter, quien estaba de pie en el fondo de este. No subestimes a tu oponente. Su Alteza, mi rango como caballero no es solo para mostrar. Dijo Carter antes de colocar un casco en la parte superior de su cabeza. Además, mi oponente solo tiene una espada de madera, no puede hacerme daño en absoluto. El sujeto de prueba era un asesino y un ladrón y estaba sentenciado a muerte, aún así, a Roland no le gustaba usarlo como sujeto de prueba. Así pues, ofreció sin rodeos al prisionero que, si participaba como sujeto de prueba, su familia conseguiría 5 monedas de oro real como remuneración. El otro lado vaciló un momento antes de aceptar de inmediato la condición. Carter había esperado que el otro lado también se pusiera una armadura y también recogiera una espada de hierro para que pudieran tener una contienda justa, pero Roland se había negado sin vacilar. Si el asesino tuviera un arma afilada, el peligro se multiplicaría, y si él cortara la cabeza de Carter, incluso Nana no tendría manera de salvarle la vida. En cuanto a la razón de que no llevara ninguna armadura, era para probar si la píldora negra realmente aumentaba la tolerancia al dolor. El prisionero se tragó las 2 píldoras y la expresión de su rostro cambió rápidamente, las venas en su frente y sus brazos se volvieron azules, mientras su piel se tornaba de un rojo intenso y su respiración comenzaba a agitarse. Agarró la espada de madera, esperando tranquilamente que el caballero reaccionara, y de repente se precipitó hacia adelante. Su velocidad era comparable a un lobo que corría y cada vez que pisaba el suelo, pequeños agujeros serían excavados en él.
Al ver esto, incluso Carter estaba claramente sorprendido, pero siguió caminando sin prisa hacia un lado, mientras al mismo tiempo lanzaba un corte cruzado. Este movimiento obligaba a su enemigo a cambiar de dirección, de lo contrario, su caja torácica se abriría. Sin embargo, su oponente era solo un asesino vicioso, él no había tenido ningún entrenamiento de combate. Por lo tanto, fue sorprendido, recibiendo un corte profundo en el área de su pecho, desde donde una enorme cantidad de sangre comenzó a derramarse. Esas lesiones eran suficientes para afectar la actividad de la mitad de su cuerpo, pero todavía no mostraba ninguna señal de que se preocupara por ello, sino que se volvió en la dirección del caballero e intentó la misma táctica que antes, pero esta vez la cambió un poco. En el momento en que se cruzaron, el prisionero estiró un brazo hacia la mano de la espada del caballero, en esta posición incómoda no podía usar mucho poder, pero en el instante que Carter barrió con su espada solo pudo ver la sombra del asesino, subconscientemente movió la espada en una posición de rechazo y fue golpeado inmediatamente por una enorme fuerza que le empujó 2 pasos hacia atrás. En el momento en que la espada de madera se estrelló con la espada de hierro, inmediatamente se rompió en muchas piezas. Me tomará un poco más de esfuerzo. Carter sacudió su mano entumecida. Denle otra espada para que pueda volver otra vez. El prisionero no tomó la espada ofrecida, sino que de repente se dio la vuelta y corrió directamente hacia el bosque oculto, en un abrir y cerrar de ojos ya estaba fuera del alcance de Carter. Su velocidad era comparable a un caballo galopante, y no podía ser capturado por una persona común. El asesino estiró los brazos delante de sí mismo, corriendo directamente al cuerpo de un soldado que estaba preparado para disparar, y lo empujó hacia un lado. El soldado soltó un grito miserable y fue enviado a volar. En este momento, los otros soldados fueron finalmente capaces de apretar el gatillo, el preso fue claramente golpeado y también dejó algo de sangre detrás, pero su velocidad todavía no se redujo en lo más mínimo. Rápidamente rompió el cerco, y después de unos pocos segundos ya había cubierto una distancia de varias decenas de metros. «No dejen que corra», gritó Carter. «Tráiganme mi caballo». Antes de que Carter tuviera la oportunidad de saltar sobre su caballo, el prisionero de repente se detuvo y miró con incredulidad su abdomen. Allí un corte horizontal había abierto su cavidad abdominal y sus intestinos comenzaron a caerse. Lentamente volvió su mirada hacia su espalda, solo para ver a una mujer de pie completamente de blanco detrás de él, sosteniendo una daga de plata en sus manos. No tenía ni idea de dónde había salido de repente.